Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos este día de miércoles 18 de mayo del año 2022. Hoy es un día especial, el 127 aniversario, el natalicio del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Están previstos una serie de actos que se desarrollarán en todo el país en esta conmemoración. Y no es para menos, Sandino es el hombre que expulsó a los marines norteamericanos, ¿verdad?, en esa excursión que no era la primera a propósito, ¿verdad? Se negó a firmar el Pacto del Espino Negro un 4 de mayo de 1920 y pico, y ahora lo recordamos en este día. Y como decía la compañera vicepresidenta, Sandino nace todos los días, ¿verdad? Y es la llama que ilumina todo Nicaragua. Y además recuerde que es el hombre que defendió la soberanía nacional, luchó por la autodeterminación y por la soberanía, sobre todo la soberanía. Hoy tendremos un programa especial. Conversaremos vía Zoom con Sandino Asturias, el nieto de Miguel Ángel Asturias, el que hizo el prólogo, el Premio Nobel de Literatura guatemalteco, hizo el prólogo del libro del Gregorio Seltzer, ese escritor argentino, ¿verdad? Sandino, General de Hombres Libres, el libro. Y el padre de Sandino Asturias, Rodrigo Asturias, estuvo también y fue inspirado por todos esos ideales de libertad y estuvo también en las fuerzas revolucionarias guatemaltecas. Conversaremos con él primeramente. Luego tendremos un saludo breve de la compañera Blanca Segovia Sandino Arauz, la hija del general Sandino. La envía un saludo a todo el país, y también luego tendremos una entrevista con el canciller de la República, el general en retiro, Denis Moncada Colindres, también pariente de uno de los generales, del general Sandino. Luego también conversaremos en una entrevista pregrabada con el escritor Daniel Kolovich. Con él hablaremos sobre justamente lo que representa el general Sandino. Él es un escritor estadounidense que ha estado siempre, ¿verdad?, ocupándose del tema de Sandino, ¿verdad? Y tendremos también el placer, el honor de presentarlo esta mañana. Así que queremos ver si tenemos la comunicación. Ya agradecemos al canciller que está por acá. Tenemos ahí la comunicación, el enlace con el compañero Sandino Asturias. Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Un abrazo. Ya lo decía, ¿no? Usted es nieto de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura guatemalteco. Escribió el prólogo a Gregorio Seltzer, también otro hombre importante en la literatura americana, de América Latina. Él dijo que andaba buscando otro héroe y se topó con Sandino, así lo explicó Gregorio Seltzer. Y también su padre fue fundador de la URNG, antes estuvo también en otra organización guerrillera en Guatemala. Usted ha dicho que su padre y su abuelo admiraban a Sandino, y la influencia pues también le debe el nombre, ¿no? También da cuenta de esa admiración que sentían su familia, su padre, su abuelo, por el general Sandino. ¿Qué representa Sandino desde la perspectiva, y viendo la situación ahora en América Latina, principalmente en Nicaragua? ¿Qué representa Sandino para los nicaragüenses y para los centroamericanos y latinoamericanos, para el mundo, Asturias? Bueno, me parece que Sandino representa primero una actitud de lucha, una consecuencia con su país, con su patria, con su origen. Sandino, para nosotros en América Latina, es un referente, definitivamente un referente histórico que representó para los revolucionarios de América Latina un camino a seguir. Esta derrota de los yanquis en Nicaragua fue un precedente para el mundo, para América Latina, de algo que después el Che bautizó con que hay que crear 2, 3, muchos Vietnam. Creo que la consecuencia y la actitud tan valiente y tan llena de ese patriotismo que es tan necesario, pues para empezar, para América Latina y
el hecho de yo llevar ese nombre tiene que ver justamente con esa historia que contabas, ¿verdad? Mi abuelo fue un admirador de Sandino, lo llevó, digamos, a tener totalmente como un referente, como ha sido Sandino, referente de los revolucionarios en América Latina. Posteriormente, después justamente de lo que sentimos en Guatemala con la invasión y la intervención de Estados Unidos en 1954, con ese sentimiento antiimperialista que Miguel Ángel Asturias apoya lo que en su momento Gregorio Seltzer había hecho la primera gran investigación sobre Sandino, sobre su historia, sobre la historia de Nicaragua, sobre la historia que ocurrió y que nadie como Gregorio Seltzer logró. Para que esto se hiciera realidad, para que esto se publicara, porque era un periodista, investigador desconocido en esa época, es que Miguel Ángel Asturias hace un prólogo que se llama Del prólogo a la arenga, que es donde manifiesta esa admiración por Sandino y por el trabajo que había hecho Gregorio Seltzer. Entonces es que logra publicar en esta mancuerna entre Asturias y Gregorio Seltzer esta inigualable investigación sobre la historia de Sandino. Y debo recordar, porque esto es muy recurrente en todas las historias de los grandes hombres, es que en toda esa época, además de que Somoza apoyó la invasión a Guatemala, es una época donde a Sandino se le decía bandido, se le decía delincuente, y esa era la historia oficial. Por lo tanto, el rescate que hace Gregorio Seltzer, apoyado por Miguel Ángel Asturias, es justamente reivindicar el verdadero Sandino, el verdadero luchador, el verdadero referente. Y hoy podemos hablar además que Sandino, junto a Darío, constituyen la identidad nacional también de Nicaragua. O sea, al final creemos que estos referentes que hacen la historia, estos referentes que identifican a un país, Sandino y Rubén Darío representan para mí la identidad nacional de Nicaragua. Entonces, la referencia que llega a mi padre fue un comandante guerrillero, intervino en las guerrillas más importantes del país, pues ponerle a su hijo Sandino representó pues el llevar ese legado, el llevar esa responsabilidad a su familia, a tener el nombre de Sandino significó una gran responsabilidad, significó una gran manera de honrarlo y bueno, a mí me tocó también estar en la guerra, ser un guerrillero, por lo tanto la consecuencia familiar, la consecuencia de generación en generación, recuerdo que nos lo dijo un día el padre Escoto, que eso era realmente lo más importante cuando de generación en generación se van dando estos luchadores que en su etapa, en su contexto, son consecuentes. Entonces, desde mi abuelo, mi padre y yo hemos sido consecuentes con esa idea que Sandino nos proyectó como América Latina, nos proyectó como un luchador para defender la soberanía y la independencia de nuestra patria, porque si Sandino no hubiera derrotado a los filibusteros, a Walker y a todos estos invasores, pues estos se hubieran extendido en Centroamérica seguramente. Entonces le debemos a Sandino también esa manera de enfrentar al imperio, esa manera de enfrentar los intereses nacionales, y tiene, por supuesto, una vigencia enorme porque seguimos padeciendo de esas intenciones
de dominar el mundo, de dominar la geoestrategia mundial, y sigue siendo la lucha, la consecuencia de nuestros países los que deben enfrentar las circunstancias que vivimos hoy. A esa vigencia me refería. Finalmente quisiera preguntarle, esa vigencia de Sandino, ¿verdad? Que fue un luchador que continuó el sendero de los otros patriotas que expulsaron a Walker. Pero esa vigencia de Sandino en la actualidad, cuando los Estados Unidos quieren imponer sus políticas en América Latina y en los países del Caribe, y le son incómodos a algunos gobiernos que no le dicen sí señor, que quieren trabajar por sus pueblos, que están por el nacionalismo, por la independencia y el derecho a la autodeterminación. ¿Cuál es la vigencia de Sandino en estos momentos, Asturias? Totalmente. Me parece que, como ha sido históricamente, creo que Estados Unidos no ha cambiado. Su política modifica algunas formas de intervención, pero básicamente Estados Unidos ha creído históricamente, y vuelvo al ejemplo de Guatemala, por querer construir una democracia. En Guatemala en 1954 fue invadido y fue derrocado un gobierno democrático que, digamos, enfrentaba a intereses económicos de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre ha sido históricamente un país que impone sus intereses a costa de lo que sea. Y ha sido y es, de alguna manera, una de las dificultades que tiene el mundo para vivir en paz y en armonía. Siempre los intereses de Estados Unidos han estado vigentes. Por lo tanto, la vigencia que tiene la lucha de Sandino es justamente el poder rescatar los intereses nacionales, los intereses de cada país. ¿Qué es lo que cada país y cada pueblo quiere construir? Y eso me parece que es el legado, la vigencia, la actualidad que tiene la lucha de Sandino. Nos dejó ese legado, nos dejó ese ejemplo, y nos parece que sigue teniendo vigencia, como sigue teniendo vigencia todo lo que se ha ido construyendo para hacer de nuestros países democráticos, independientes, y esta es una lucha en la cual tenemos que seguir bregando en América Latina. Muchas gracias Sandino Asturias, y le agradecemos, ¿verdad?, este momento que nos ha brindado, y le felicitamos por llevar el nombre del apellido de Sandino, ¿verdad?, del general de hombres y mujeres libres. Debe ser para usted todo un honor llamarse Sandino, ¿no? Un orgullo. Gracias Asturias. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes, muchísimas gracias. Pero antes, recordar que se refería a Asturias, y tiene razón, al derrocamiento de parte de los Estados Unidos de Jacobo Arbenz. Y de nuevo entran los medios de comunicación, porque la invasión fue fundamentada bajo mentiras que tenían que ver que era comunista y todo lo demás. Y lo que el hombre quería era que las bananeras, que las empresas de interés de capital extranjero de Estados Unidos pagaran los impuestos. Y eso molestó al yanqui, e inventaron una serie de mentiras para hacer el derrocamiento, provocar el derrocamiento de Jacobo Arbenz, y pusieron armas ahí. Y la verdad es que siempre basados en mentiras y con el gran aparataje de los medios transnacionales de la información. Vamos a irnos a la pausa y regresaremos con el canciller Denis Moncada Colindres. Ya volvemos.